Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Camacho, mejor conocido como Dani Luchas, y muchas gracias por estar en este video debut de este nuevo canal de YouTube de Dani Luchas. Espero que todo mi contenido sea de su agrado y el día de hoy quiero comenzar dándoles algunos consejos por si tienen pensado ir este próximo sábado al 90 aniversario de la lucha libre en México. Para empezar, quiero decirles que ya no hay boletos disponibles. Si no tienen boleto, ya va a ser muy difícil que puedan conseguir. Bueno, pues ya saben que hay ahí algunas vías alternas, pero esas vías alternas les van a salir caritas, entonces vayan dispuestos a gastar una buena lana. Si no, de lo contrario, mejor quédense en su casa y contrátenlo por pago por evento en la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para los que sí alcanzamos boleto, recuerden que la función empieza a las 5 de la tarde. Normalmente las funciones estelares son los viernes a las 8:30, pero esta función de aniversario es el sábado 16 de septiembre a las 5 de la tarde. Si tú llegas a las 8:30 ya no vas a encontrar nada. Y lo recalco mucho porque ese es algo que me pasaría a mí y ya me ha pasado muchas veces en otros eventos. Esta vez no me va a pasar, amigos. Para llegar en metro tienes dos opciones. La primera es la estación Metro Cuauhtémoc, que está sobre la línea 1 La Rosa, que corre de Pantitlán a Observatorio. Nada más que recuerda que de esa línea del Metro Pantitlán al Metro Valderas está cerrado, amigo. La otra opción es en el Metro Valderas, es la línea 3, la línea verde que corre de Indios Verdes hacia Universidad. Te bajas ahí en el Metro Valderas, recuerda que la Arena México está justo atrás de Televisa. Es muy fácil, nada más sales de la estación, preguntas a cualquier policía y te va a decir y vas a llegar rapidísimo. La opción del Metrobús es sobre la línea 3 que va de Tenayuca a Santa Cruz Atoyac y también te tienes que bajar en la estación Cuauhtémoc. De ahí solo caminas una cuadra y ya llegaste a la Arena México. Y si decides mejor llegar en auto, tienes dos opciones. Llegar sobre Doctor Río de la Loza, ahí vas a encontrar la entrada principal del estacionamiento de la Arena México. O si no, por Doctor Lucio, justo enfrente del túnel de la Arena México está la segunda entrada al estacionamiento de la Arena. Realmente te recomiendo que llegues al estacionamiento de la Arena. Cuesta 150 pesos por todo el evento y abren desde las 3 de la tarde. Llega temprano porque si no puede ser que no encuentres lugar. En caso de que no encuentres lugar, hay varios estacionamientos alrededor de la arena que van desde los 150 hasta los 300 pesos. En algunos tendrás que dejar tu llave. En el estacionamiento de la Arena México te llevas tu llave, es muy seguro. Y bueno, pues ya si llegas más tarde y no encuentras en ningún lado, bueno, pues la última opción es estacionarte en la zona aledaña a la arena. Ahí a un lado de los teatros Telmex está la Roma Norte, zona de parquímetros, y por ahí lo podrás dejar. Ese día, como es día festivo, no se cobra el parquímetro. Es relativamente seguro porque hay muchas cámaras, pero bueno, pues de todas maneras tiene su riesgo porque es la calle. Realmente te recomiendo que llegues al estacionamiento principal de la Arena México. Mira, para ser honesto, no importa por qué medio de transporte llegues, te voy a recomendar llegar por lo menos con 2 horas de anticipación. Y me vas a decir, Daniel, ¿qué voy a hacer en 2 horas ahí en la Arena México? Mira, no te vas a aburrir, eso te lo prometo por las siguientes razones. La primera, si tú compraste boletos para la zona de gradas, recuerda que esos asientos no son numerados. Vas a tener que llegar con anticipación para encontrar buen lugar. Para la zona de gradas realmente te recomiendo que vayas justo en medio hasta abajo, hasta la parte de abajo de la zona de gradas. Ahí se ve perfecto. Entre vayas llegando más tarde te va a ir tocando más a los laterales. De todas maneras se ve bien, pero si lo quieres ver así de una manera perfecta, en medio hasta abajo. Y aunque tengas un lugar numerado, puedes llegar temprano porque el ambiente ese día está impresionante. Hay muchos puestos, está el nuevo túnel Arena México. Vas a poder encontrar a tus luchadores favoritos vendiendo su mercancía, conviviendo con la gente, tomándose fotos. Obviamente pues todo esto tiene un costo, pero es el momento para convivir con tu luchador preferido. Por cierto, he visto que ya están confirmando, por ejemplo, Hechicero va a estar en el túnel, Máscara Dorada y Robin también van a estar ahí en la zona aledaña a la Arena México. También va a estar, seguramente Místico va a estar en su tienda. Recuerden que su tienda está justo al lado de la taquilla principal de la Arena México. Así que si quieres una foto con el Príncipe de Plata y Oro, llega temprano.
Si no comiste antes de llegar a la arena, justo enfrente de las taquillas principales hay una taquería muy rica, es un puestito donde venden tacos muy ricos. También está el Burgeriluchas, que está justo enfrente de la tienda de Místico. Está un nuevo comedor enfrente de la Arena México. Hay un lugar donde venden tacos de carnitas. Están los famosos arrozas del Babyface. Entonces tienes muchas opciones para poder comer ahí cerquita. En fin, vas a tener muchos lugares para poder entretenerte en esas 2 horas. Y bueno, pues eso es afuera, pero adentro, una vez adentro en el pórtico, te recomiendo que le eches un ojo al mural que pintó Miguel Valverde, por allá del 2013, que es acerca de la historia de la lucha libre en México. Y bueno, como un dato curioso, te digo que cheques en la parte de abajo del mural. Están pintadas todas las máscaras que los luchadores han ido perdiendo en los aniversarios de la lucha libre en México desde el inicio hasta el 2013, que el último fue en la Majage, que la perdiera precisamente en 2013. Ahora, recuerda que antes de entrar a la arena vas a pasar por una revisión. En esa revisión checan que no traigas ningún líquido, no traigas comida y no traigas cámaras. Puedes tomar fotos y videos adentro, pero solamente usando tu celular. Ya que pasas esa revisión, vas a ver unos señores con chalequito azul que te ayudan a encontrar tu lugar dentro de la Arena México. Lo que te recomiendo es que no pierdas de vista tus boletos y también al final, ya que te hayan ayudado, ofréceles una propina. Algo que te voy a recomendar muy puntualmente es llevar un presupuesto en efectivo, lo que tú creas que te vas a gastar, porque así vas a hacer más ágiles tus compras. Mucha gente de los puestos todavía no acepta tarjetas y algunos de los que aceptan te cobran alguna comisión. Adentro de la arena sí puedes pagar con tarjeta, pero solo en las tiendas. Si tú quieres que te lleven tu refresco, tus chelas, tus papas a tu lugar, les vas a tener que pagar en efectivo a los vendedores que están ahí cerca. Ahora te recomiendo que si tú quieres comprar dentro de la arena a los vendedores que están ahí, chela, refresco, papas, les vayas pagando conforme vas consumiendo. No pidas que te abran cuenta y también no olvides darles una propinilla al final de que te hayan atendido. Te recuerdo los precios de los alimentos y bebidas dentro de la Arena México. Una chela te cuesta 100 pesos, es una chela doble. Una chela o una michelada más bien te cuesta 130 pesos, lleva chamoy y puede ser ajonjolí o tajín. Bueno, pues esa te va a costar 130 pesos. Un refresco te cuesta 40 pesos, tiene lo que es de la familia Pepsi. Y un agua te va a costar 30 pesos. El agua te la sirven en un vaso porque no te pueden dar la botella. Las palomitas te cuestan 50 pesos, las maruchan te cuestan 50 pesos, las tortas te cuestan 70 pesos. Si tú quieres unos chetas, unas papas, unos sabritones, te van a costar 70 pesos. Y bueno, pues los dulces van de diferentes precios. Unos M&M's te cuestan 30 pesos, una Tootsie Pop 5 pesos. La verdad es que los precios están bastante bien, amigos. Y recuerden, amigos, finalmente que la lucha libre es un ambiente familiar y 100% seguro. Van muchos niños y niñas, van muchos adultos, muchos señores de la tercera edad. Entonces vamos a mantenerlo así, amigos. Vamos a divertirnos, a pasar un rato increíble, a crear memorias y a disfrutar de esta función que nos preparó el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y recuerden, amigos, mi nombre es Dani Luchas. Gracias por estar en mi primer video. Los invito a que se suscriban a mi canal y le den a la campanita. Siempre quise decir eso. Y bueno, pues también si quieren síganme en Instagram y en TikTok, donde estoy siempre muy activo. Doy mucha información y subo muchos videos sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, pues ya nos vemos este sábado. Recuerden otra vez, 5 de la tarde, sábado 16 de septiembre. Si me ves, nos saludamos. Adiós.